Hola, hola, excelente noche. Me da mucho gusto saludarles. Se encuentran aquí conectados. ¿Sí me escuchan? Saludos, líder, muy buena noche. Todo se Excelente, te escucha escuchamos. excelente. Saludos, Excelente, buenas muy bien. noches. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy buena noche a todos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Quién está ya conectado? Vamos a empezar a ver quién está ya conectado, quién ya está conectada. Ya escuché la voz de Polo Castillo allá en México. Al buen Polo Castillo ya lo veo ya. Ya también está Klaus. ¿Dónde andas, Klaus? Acá en la agencia, ya listo para partir en 1 hora, sale rumbo a Chictillo. Saludos, querido. Extraordinario, extraordinario. Rosy también ya abrió ahí su cámara. ¿Quién más está ahí? Está Hilda, está Martín Gutiérrez, está Maribel, está Rita, ya está Rita también aquí, está Clara, está Esther, Cristina, perfecto. Juanjo también ya está aquí con nosotros. El buen doctor Serafín también ya está conectado. Eso es todo, Eva. Eso, ya se conectó Eva igual. Pues muchas felicidades a todos los que ya se están conectando, a los que ya se conectaron. La verdad, yo estoy súper entusiasmado, súper contento, súper feliz como tiene que ser. Siempre debemos de andar con esa energía alta, pase lo que pase, tenemos que andar con esa energía alta porque pues lo único que le transmitimos a la vida es exactamente eso, la vibra alta y es como se empieza a dar completamente todo. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí entrar, listo. Y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí conectado con ustedes en este viernes de entrenamientos. Hoy en la tarde ya no pudimos estar con el equipo aquí en Lima. Tuvimos algunas pláticas ahí por Zoom que tuvieron que ser forzosas. Y bueno, pues ahí estuvimos. Mil disculpas por no haber llegado, pero bueno, pues aquí estamos presentes para poder platicar un poco con todos ustedes. Y bueno, pues aquí ya vemos mensajes de texto también. Luis ya se conectó. Luis, saludos, dice, buen día, familia Sanqui. Y Polo Castillo dice, saludos desde San Martín Texmelucan. De allá mero soy yo, ¿ok? Y también ya Aline ya está saludando aquí a Rosy y a Klaus. Entonces, bueno, pues vamos a platicar hoy exactamente, no sé si han leído un libro que a mí me gusta mucho el autor, que se llama Napoleón Hill. A mí me gusta mucho ese autor que es Napoleón Hill y hay un libro muy, muy bueno que se llama Las 15 leyes del éxito. Las 15 leyes del éxito son espectaculares, las 15 leyes del éxito. La verdad, se los recomiendo mucho ese libro, se los recomiendo mucho. Pero hoy quiero hablar exactamente de una ley que, bueno, yo definitivamente me fui dando cuenta. Recuerden que parte de la historia pues, es de que vengo del empleo, de ganar muy poco dinero, de tener una autoestima baja. Y bueno, todo ese tema ya lo han conocido todos ustedes, todas ustedes. Y bueno, pues hubo un momento en mi vida en la cual me encontré ese libro y me ayudó muchísimo a poder despejar muchas cosas que verdaderamente estaban en el alma. Así lo puedo yo mencionar. Estaban en el alma. Muchas cosas de repente están en el alma que nos perjudican personalmente y no nos dejan avanzar. Y bueno, la primera ley, por ejemplo, de las 15 leyes es pues tener un objetivo definido, como es el propósito bien definido y el deseo ardiente de quererlo lograr. Y bueno, no vamos a hablar nada de eso. Hoy vamos a hablar de la segunda ley, que es la autoconfianza. La autoconfianza. Hoy vamos a hablar de la autoconfianza porque pues verdaderamente lo que hace que tú puedas desarrollar un negocio, puedas desarrollar tu mentalidad, puedas desarrollar completamente todo, es en algo que se llama autoconfianza, autoconfianza. Y bueno, cuando yo me involucré, pues era lo que menos tenía exactamente la autoconfianza, personalmente hablando, pues exactamente eso hacía falta, siempre hacía falta, personalmente siempre hacía falta tener autoconfianza, pero yo no lo sabía. Yo no sabía cómo podía yo mejorar esa autoconfianza. ¿Y qué es la autoconfianza? Es confiar en ti. Exactamente, es confiar en ti, porque muchas veces confiamos en todos menos en nosotros mismos. Y pues para poder avanzar necesitamos primero que nada confiar en nosotros mismos.
Por eso es la autoconfianza. Y en ese libro aprendí que una de las leyes del éxito es la autoconfianza, pero ¿por qué la gente no tiene autoconfianza? Y es exactamente por unos puntos los cuales vamos a hablar ahorita un poquito acerca de todo ello, que son los miedos. Y se especifica que el miedo es una necesidad que tenemos nosotros, es algo con lo que ya nacimos. Lo que nosotros debemos de hacer verdaderamente es controlarlo, el miedo. Exactamente lo que nosotros debemos de hacer para tener una mentalidad elevada y una frecuencia elevada es controlar exactamente el miedo. Pero exactamente el miedo en qué. Y ese libro especifica en la autoconfianza que hay diferentes miedos que se tienen que no sabemos muchas veces que los tenemos y es por eso que nos hace falta autoconfianza. Y bueno, a mí la verdad me voló la tapa de los sesos ese libro porque empecé a darme cuenta que tenía yo miedo en ciertas cosas que era en el inconsciente y empecé a sanar cosas exactamente pues de ese tipo. Y en ese libro me encontré que uno de los problemas, uno de los miedos es el miedo a la pobreza. ¿Por qué nos hace falta autoconfianza? Pues porque tenemos miedo a la pobreza. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero existe internamente un miedo a la pobreza. Entonces, para poder tener autoconfianza, sí necesitas, dice el libro, que sí necesitas tener ese miedo a la pobreza porque es algo que tú desarrollas para no tenerla. Pero tienes que balancearlo exactamente todos estos miedos. El miedo a la pobreza es, primero que nada, pensar para ti qué es la pobreza y por qué le tienes miedo exactamente a la pobreza. Y si le tenemos miedo a la pobreza, exactamente viene más de eso, porque existe un enfoque internamente en el inconsciente. Existe la pobreza porque crecimos entre mucha pobreza, probablemente, y exactamente en esa pobreza habla de pobreza financiera. O sea, sí, esa pobreza sí es pobreza financiera tal cual. Entonces, pues muchas veces nosotros no tenemos autoconfianza porque le tenemos miedo a la pobreza. Venimos de esa mentalidad. De repente, pues a mí me pasó, personalmente a mí me pasó en algunos momentos en mi niñez tener algo de pobreza. O sea, no digo bastante porque pues gracias a Dios aquí estoy, no me quedé sin comer, no me quedé sin un techo. O sea, hay gente que todavía es mucho más pobre financieramente hablando, pero sí crece uno con ese tema de la de falta de confianza porque pues tú creces en la pobreza, en algún momento de niño te suceden cosas en las cuales pues no te puedes comprar algún dulce, alguna golosina, no te puedes comprar un lonche, una comida en la escuela, no te puedes comprar alguna ropa que sí tienen tus compañeros, que a ellos sí les dieron, y todo viene completamente en la niñez el tema de la pobreza. Entonces existe un miedo inconscientemente a la pobreza tremendo en nuestro subconsciente. Entonces algo que nosotros debemos de sanar personalmente y tú tienes que echarte un clavado exactamente en tu persona es aceptar verdaderamente por qué le tienes miedo a la pobreza. Y bueno, pues muchos podemos decir, no, pues yo no le tengo miedo a la pobreza. Bueno, dice Napoleón Hill que si no le tienes miedo a la pobreza, pues entonces ya serías rico. Entonces, es el subconsciente, el inconsciente el que lo marca. Y es que muchas veces estamos tan adaptados a la pobreza que cuando nos va un poquito mejor, creemos que eso es estar bien, creemos que eso es estar bien comparado como estuvimos antes y es verdad, pero siempre podemos ir mejorando si nosotros superamos el miedo, que es el primer miedo para poder tener autoconfianza, que es el miedo a la pobreza, el miedo a la pobreza. Entonces yo te sugiero mucho que te analices en algún momento en esta semana, mañana, el por qué de repente podemos tener miedo a la pobreza. ¿Por qué tenemos miedo a la pobreza? Y empieces a sanar un poquito acerca del miedo a la pobreza. Miren, si nos vamos a nuestros antepasados, lo que sucede en la actualidad es de que este mundo globalizado y este mundo
capitalista nos ha enseñado mucho que el que tiene un mejor auto es el rico y el que no tiene un buen auto es el pobre. O sea, vivimos en un mundo capitalista que es bueno también para poder estar cada vez más cómodos. Está comprobado que nosotros hoy en la actualidad estamos más cómodos que un rey del siglo pasado en algún país, como allá en París, por ejemplo. Nosotros hoy en la actualidad vivimos mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenemos un medio de transporte que nos lleva más rápido a algún lugar, tenemos un avión que nos lleva más rápido a un lugar, podemos conocer lugares que hubieron reyes que no conocieron otros lugares porque no tenían esas comodidades que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, nosotros tenemos que empezar a sanar completamente todo eso. Tenemos que empezar a sanar completamente todo eso porque tenemos que echarnos un clavado y ver perfectamente qué es lo que hace que nosotros podamos tener esa pobreza, porque para poder avanzar en esta vida financieramente hablando cada vez mejor, primero tenemos que encontrar el problema. Como dicen los señores de AA, dicen los señores de AA que las personas que dejan de tomar son las personas que primero aceptan que son unos alcohólicos. Entonces yo siempre lo veo así. Las personas que empiezan a dejar la pobreza son los que aceptan que tienen pobreza, ¿ok? Y que verdaderamente podemos estar cómodos, podemos estar bien, pero podemos estar mucho mejor, que de eso se trata, de poder estar mucho, mucho mejor. Ese es el objetivo que nosotros tenemos como equipo 300, el poder estar cada vez mejor mentalmente hablando, porque hay personas que tienen más y personas que tienen menos. Bueno, es exactamente porque la mentalidad es la correcta o la mentalidad es la incorrecta. Y fíjate que nosotros exactamente somos como unos imanes. No sé si te has dado cuenta, pero las frecuencias de los imanes, hay imanes que acercan y hay imanes que alejan. Depende de las frecuencias que se tengan, se alejan o se acercan. O sea, yo estoy completamente seguro que si para tu vida no hay algo bueno, la vida te lo quita. Yo estoy completamente seguro de eso. Si algo no es para ti, de repente la vida te lo quita. Yo, por ejemplo, siento que han sucedido cosas en mi vida que la vida de repente me va quitando o también me va dando. ¿Por qué? Por el tema de la frecuencia personal. Entonces, yo siempre me he enfocado en mí. Yo siempre me he enfocado en mí, en cuidar mi frecuencia, porque yo siempre he dicho, cuando yo cuide mi frecuencia, se va a acercar lo positivo a mi alrededor y se va a alejar lo negativo a mi alrededor. Entonces siempre vamos a estar bien, siempre vamos a estar mejor. ¿Por qué? Porque nosotros evitamos completamente esos miedos. Y ese miedo que debemos de evitar, primero que nada, pues es el miedo a la pobreza. Y les decía yo que hay muchas personas que en nuestros antepasados, pues vivían totalmente bien, vivían muy bien, tenían buena comida, tenían un ranchito, tenían animalitos, tenían hortalizas, tenían comida y vivían muy bien, estaban muy sanos, tenían agua en un río que corría ahí, entre sus casas y eran personas que no les habían dicho que necesitaban completamente de tantas cosas que ahora hay en la actualidad. Este mundo se ha hecho exactamente así. Entonces, el mismo mundo va haciendo que nosotros tengamos ese miedo a la pobreza. Espero estarme explicando. Entonces, cuando nosotros tenemos ese miedo a la pobreza, no sabemos, pero inconscientemente sí lo tenemos, por eso de repente nosotros trabajamos por una razón. Y si esa razón es para no quedarme sin dinero, estás trabajando por ese lado que no es correcto, es negativo, porque tú llevas esa frecuencia. Trabajemos duro para que no nos haga falta el dinero. Ah, lo estás haciendo con esa frecuencia, en vez de trabajar duro para poder tener libertad, por poner un ejemplo, para ir construyendo tu libertad. Todo depende de tu actitud. Exactamente todo depende de tu actitud, como la historia esa donde llega una persona y dice, ¿qué estás haciendo tú? Ah, yo estoy aquí, son dos constructores, dos albañiles, ya se los he platicado varias veces, pero cuando le dicen a uno, ¿tú qué estás haciendo aquí? Ah, yo estoy pegando ladrillos. Y tú qué estás haciendo aquí? Yo estoy haciendo una hermosa catedral. Entonces, es una frecuencia totalmente diferente cuando se está haciendo algo
por necesidad o se está haciendo algo por un propósito. Entonces a mí me llamó mucho la atención todo ese tema de que si te da miedo la pobreza, estás trabajando por esa razón y la frecuencia no es la correcta. Tenemos por eso que buscar un propósito bien definido. Por eso tenemos que buscar un propósito bien definido para cambiar la frecuencia y no estar trabajando por pobreza. Es que me está yendo mal y ya no quiero que me vaya mal. Es una frecuencia que no es la correcta. A lo mejor y sales adelante y a lo mejor y sacas dinero, pero es una frecuencia en la cual sí obtienes dinero, pero de repente no te alcanza. No sé si te has dado cuenta, pero es la frecuencia verdaderamente. Es la frecuencia. Y exactamente ese miedo a la pobreza debe de desvanecerse en tu mundo. ¿Y cómo lo desvaneces? Pues poniéndote un propósito de poder hacer algo que ames. No que sea fácil, sino que ames. Y si lo amas y haces eso para generar ingresos, si lo amas, ese es un propósito verdadero y vas a estar aislando muchísimo la pobreza, la frecuencia de la pobreza. Entonces es espectacular completamente todo eso cuando lo vamos entendiendo. Entonces, quiero que sea bien enfocado el por qué lo vas a hacer. Quiero que sea bien enfocado el por qué no te compras esto. No me compro esto porque estoy ahorrando para este propósito. O no te compras esto para que no te falte el dinero. Entonces, tiene que ser por la frecuencia correcta. Entonces, Napoleón Hill exactamente en ese libro habla de que una de las cosas que hace que nosotros no tengamos autoconfianza, que no confiemos en nosotros mismos, es exactamente eso que tenemos en nuestro subconsciente, que es el miedo a la pobreza, el miedo a la pobreza. Ahora, otro de los miedos que por los cuales no tenemos autoconfianza es miedo a la mala salud. Igual, es una frecuencia errónea, la mala salud. Entonces, ¿por qué estás haciendo ejercicio? Para no enfermarme. Ah, entonces le tienes miedo a la mala salud. O estás haciendo ejercicio para estar sano. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la autoconfianza es un nivel de frecuencia hacia los miedos que tú tienes y tienes que transmutarlos. Ese miedo tienes que transmutarlo a algo positivo. Estoy haciendo ejercicio porque quiero verme mejor, por ejemplo, en vez de estoy haciendo ejercicio para no enfermarme, porque entonces es un miedo a la mala salud. Y cuando tú lo haces por eso, entonces hace falta autoconfianza. Y cuando tú lo haces con la frecuencia correcta, exactamente empiezas a tener autoconfianza. ¿Ok? Ahí nos vamos a ir dando cuenta de todo esto, pero la autoconfianza, exactamente eso, nos va orillando. La falta de autoconfianza es porque tenemos esos miedos. Entonces, el primer miedo es a la pobreza, el segundo miedo es a la mala salud, el tercer miedo, dice Napoleón Hill, que es a la vejez. ¿Qué es a la vejez? Fíjate que esa frecuencia también es muy objetiva. Tú tienes que estar pensando en tu vejez de una manera totalmente diferente, totalmente positiva. Yo siempre he dicho que en la industria de las redes de mercadeo, entre más tiempo pasa, más experiencia agarras y más valioso te vuelves para ella. O sea, fíjate, o sea, yo de repente me emociono, te voy a ser bien sincero, yo de repente me emociono cuando cumpla yo mis 50 años. O sea, en vez de estar pensando que me voy a hacer más viejo, estoy pensando en que voy a ser más valioso. ¿Por qué? Porque lo aprendí. Y empezó a generarse una autoconfianza exactamente por eso. Empecé a darme cuenta que la vejez es un sinónimo de valor desde mi perspectiva. La vejez no es un lugar en donde estamos más cerca de faltar a este mundo, que ahorita también ese es otro de los miedos. Es exactamente el miedo a la vejez.
¿Tú le tienes miedo a la vejez o la vejez la ves como algo, como te lo estoy transmitiendo, como algo que yo lo veo como que entre más grande yo sea, Freddy Rodríguez, más valioso se va a hacer porque todos los días estoy completamente aprendiendo algo nuevo y desarrollando algo nuevo en mi ser y me super emociono mucho que desde hace 14 años empecé con este proceso y me siento totalmente diferente a hace 14 años y cada vez siento más autoconfianza y me emociona mucho, no tienes idea de cuánto me emociona. De los próximos 5 años voy a aprender mucho más cosas que la vida me va a poner enfrente. ¿Para qué? Pues para poder tener más autoconfianza y para poderme preparar para un sueño grande. Y eso a mí me súper emociona porque la vejez para mí es un sinónimo de valor. La vejez para mí es un sinónimo de valor. Entonces, entre tú más vas desarrollándote en esta industria, entre más vas aprendiendo en estos sistemas educativos, entre más vas aprendiendo de personas que tienen resultados, más valioso te estás haciendo. En un empleo tradicional, por eso a la gente de repente le da miedo la vejez, porque en un empleo tradicional dice, lo único que están pasando son los años y en algún momento me pueden despedir por 2 personas más jóvenes. Y es verdad, aunque sepas mucho para un empleo tradicional, lo que les interesa a ellos es bajar los sueldos, es pagar menos. ¿Por qué? Porque ellos quieren exactamente eso. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí en esta industria maravillosa es de que cada vez nos hacemos más valiosos, cada vez nos hacemos más valiosos. Por eso yo te invito a que te comprometas contigo, no te comprometas con la compañía, no te comprometas con tu offline, no te comprometas con nadie, comprométete contigo porque es una autoconfianza. Debe de existir esa autoconfianza. Entonces, vamos resumiendo todo lo que, deja de entrar aquí, listo. Vamos resumiendo un poquito. Este es un libro del el señor Napoleón Hill, que el cual a mí me gusta aprender mucho de él, que tiene un libro que se llama Las 15 leyes del éxito. El señor Napoleón Hill, en una de las leyes del éxito, que es la número 2, que se llama la autoconfianza, habla de que la autoconfianza es exactamente, nos hace falta confianza porque tenemos ciertos miedos. Uno de esos miedos es el miedo a la pobreza, el otro de esos miedos es el miedo a la mala salud, el otro miedo es el miedo a la vejez, el otro miedo es el miedo a la crítica. El miedo a la crítica. Había otro escritor que decía que, que cuando que tú te alejas, algo así decía que el miedo, la vergüenza y la culpa te alejan de la felicidad. Fíjate, ahorita me acordé de esa frase. El miedo, la vergüenza y la culpa te separan de la felicidad. Exactamente eso viene. El miedo, la vergüenza y la culpa. Aquí él lo llama como la crítica. Y muchas veces es una autocrítica, que eso todavía es peor. Pero la crítica exactamente la traemos sembrada igual en el subconsciente, en el inconsciente. La crítica. No sé si te acuerdas que de repente hubieron muchas críticas. Yo tuve que sanar muchas cosas cuando inicio mi negocio de red de mercadeo. Lo que empiezo a recibir es mucha crítica y eso a mí me empezó a bajar el autoestima todavía más y me metí más en el sistema educativo y me empecé a sanar completamente todo eso. Pero la crítica afecta mucho. Entonces, cuando le tenemos miedo a la crítica, es porque tenemos una mala idea de la crítica. Entonces, todo es un tema de frecuencia, todo es un tema de frecuencia. Cuando alguien te está criticando, lo único que debes de entender ahora es de que son personas que no tienen el carácter y las agallas de hacer lo que tú estás haciendo. O sea, y cambia completamente tu frecuencia. A que alguien cuando te está criticando te duele mucho porque de repente crees que es una persona como tiene éxito en ese momento y tú vas en el camino al éxito
Por eso este libro habla de las leyes del éxito. Tú vas en el camino al éxito, pero vas en un buen camino. Y esa persona a lo mejor ya tiene éxito en algo, ya tiene un buen empleo, ya tiene un buen ingreso, y de repente viene esa crítica y empiezas tú a sacar toda esa crítica que traemos desde niños. Entonces, el miedo a la crítica igual es algo que nos mengua nuestra autoconfianza, que nos va frenando nuestra autoconfianza. Y para poder salir adelante en este tipo de industria, en este tipo de equipos, como nuestro equipo 300, es exactamente tener autoconfianza. Señoras y señores, la autoconfianza es fundamental para poder tener éxito. Debes de tener una autoconfianza espectacular, una autoconfianza espectacular. Entonces, una de las cosas que baja la autoconfianza es la crítica, cuando tú recibes críticas, y todavía peor cuando tú te autocriticas. Cuando tú te autocriticas, eso todavía es peor, porque mucha gente puede estar en contra tuya, mucha gente puede estar en contra tuya, pero tú tienes que estar a favor de ti. Tú no puedes estar en contra tuya, tú tienes que darle para adelante y no tienes por qué autocriticarte, porque todavía es peor. Se puede pasar que las personas a tu alrededor te estén criticando, pero tú ya no te puedes estar criticando. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar contigo mismo, eres tu aliado, tú contigo mismo, tu mentalidad es tu aliada, y tú, para poder salir adelante y elevar esa autoconfianza, tienes que frenar completamente esa autocrítica, y no te tiene que perjudicar la crítica de los demás. Y sanar la crítica que traemos de niños. El miedo a la crítica frena completamente nuestra autoconfianza. Frena nuestra autoconfianza. Exactamente, frena nuestra autoconfianza. Así es que, fíjate nada más. Vamos a ir resumiendo otra vez. Señor Napoleón Hill dice que la segunda ley del éxito, en su libro Las 15 leyes del éxito, la segunda es la autoconfianza. Dice que para poder tener éxito debemos de tener autoconfianza. Y nosotros no tenemos autoconfianza por el miedo a la pobreza, por el miedo a la mala salud, por el miedo a la vejez, por el miedo a la crítica, y por el miedo, otro de los miedos es por el miedo a la pérdida del amor de alguien. Eso también te frena mucho tu autoconfianza cuando tú tienes miedo de perder el amor de alguien. Y muchas veces en relaciones amorosas salimos muy perjudicados exactamente por eso, porque nos da miedo perder el amor de alguien. Y lo dice el señor Napoleón Hill. Eso frena tu autoconfianza, el que tengas miedo que alguien te abandone, el que tengas miedo de que alguien deje de amarte, el que tengas miedo de que esa relación no funcione y se tenga que ir, y quieras que se quede aunque no te ame. Eso frena tu autoconfianza. No confías en ti, no confías en tu valentía, no confías en tu fortaleza. Y lo dice Napoleón Hill. Dice Napoleón Hill que ese miedo, el miedo a la pérdida del amor de alguien, no sé, tú tienes que echarte un clavado a todos esos miedos. Oye, ¿por qué todavía no ha crecido mi organización? ¿Por qué no me cree de repente la gente? Pues porque no existe esa autoconfianza. ¿Y por qué no tengo esa autoconfianza? Porque tenemos todavía ciertos miedos. Y esos miedos son internos y no lo sabemos, pero nos baja nuestra autoconfianza. Y uno de esos miedos, igual muy fuertes y muy poderosos, si él lo marca muy, muy fuerte, es exactamente el miedo a la pérdida del amor de alguien. No sé si a ti te ha pasado, pero de repente hemos perdido el amor de alguien, ya sea de un familiar, ya sea de una pareja, ya sea de un hijo, y eso baja la autoconfianza, eso drena la energía positiva de la autoconfianza. Y es por esas razones que de repente yo, cuando empecé a entender todo eso, me echaba yo unos clavados tremendamente a hacer
algo que se llama retrocesos. Y hacía yo retrocesos, los cuales los aprendí en un libro que se llama Pasión de Multitudes, de un cuate que se llama Dante Gebel. Y en ese libro contaba una historia, Dante Gebel, iniciando el libro, en el cual él decía que había un castillo en donde vivía una reina, vivía un rey, había mucho oro, había mucha servidumbre, había mucha comida, era un palacio tremendo, era algo majestuoso. Y nace el príncipe, y nace el príncipe, el hijo del rey y de la reina, nace el príncipe, y toda su vida está completamente arreglada y solucionada. Tienen oro, tienen servidumbre, tienen ganado, tienen comida, tienen todo, son los reyes, es el hijo de los reyes. Y dice la historia que todo está tan bien y todo el mundo puede decir, y ya, ahí está la historia. Y el príncipe creció y en algún momento, pues fue rey. Pero dice esa historia, a mí me marcó mucho, les sugiero igual mucho ese libro, a mí fue muy transformador para mí. Digo, hay libros que pueden ser transformadores para ti, ese libro fue muy transformador para mí. Y dice la historia que el príncipe pues nace y dice, pues ya todo está resuelto, ¿no? Pero oh sorpresa, un día vienen y los conquistan, entran al castillo, matan a todo su ejército, entran y matan a toda su servidumbre, matan al rey y matan a la reina. La señora que está cuidando al príncipe va bajando del segundo piso porque quiere huir para salvarlo y se le cae en las escaleras el niño, el príncipe se le cae. Y aparte de todo eso que estaba sucediendo, cae en sus rodillas directamente al piso en uno de los escalones y se le rompen las rodillas. Y se lleva al bebé, al niño, rápido, y se lo lleva y por fin lo saca y se lo lleva pues a su pueblo, a su comunidad, de donde era ella, y huye para allá. Y dice la historia que ese niño fue creciendo. Dice la historia que ese niño fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y de repente ese niño ya cuando tenía 12, 13 años en una silla, inválido porque no podía caminar, exactamente veía a los niños que andaban corriendo, jugando fútbol, y él sentía algo en la sangre. Dice esa historia que él sentía algo en la sangre, que él sentía algo que no era de ahí, él sentía como que no estaba en el lugar correcto. Él internamente en el inconsciente, en su sangre, en su ADN, dice que él sentía que no era de ahí. Y efectivamente, él era hijo de un rey. En su sangre corría, en las venas, ser hijo de un rey. Por eso no estaba cómodo, por eso estaba incómodo exactamente en ese lugar. Y dice la historia y parafrasea después que exactamente nosotros somos hijos de un rey. Somos hijos de un rey. Y muchas veces estamos viviendo así en la pobreza porque la vida nos ha llevado a lugares incorrectos en donde la vida nos ha arrebatado completamente todo, nos ha arrebatado y quitado completamente todo. Y en algún momento de nuestras vidas hasta se nos rompieron las rodillas y no podemos caminar porque nuestra autoconfianza está en el piso impresionantemente. Y dice la historia que ese niño sentía exactamente en su sangre cómo corría la sangre de rey. Y yo te invito exactamente en esta noche a que te des cuenta que para que suba la autoconfianza que tenemos personalmente, es que nos demos cuenta que somos hijos de un rey. Yo cuando entendí eso me súper emocioné, me súper impacté, porque en mi sangre corre el poder estar mejor.
aunque sucedan cosas en la vida de repente que no sabemos por qué sucede y se nos rompen las rodillas, pero nosotros, aunque no podamos caminar, nos arrastramos probablemente, pero en nuestra sangre tiene que seguir corriendo esa sangre que es de reyes. Y en ese libro aprendí a hacer algo que se llaman retrocesos. Exactamente después de esa historia, el libro enseña que tú tienes que hacer esos retrocesos, ir a ver a ese niño que está roto de las rodillas, que no puede caminar, abrazarlo y decirle, no te preocupes, estoy sanando en el camino, estoy sanando más adelante. He conocido personas que me están ayudando y yo estoy poniendo de mi parte para poder mejorar mi vida, poder pensar totalmente diferente, poder ser totalmente diferente. Eso es lo que nosotros hacemos en un retroceso, ir a abrazar exactamente a ese niño que fue lastimado en algún momento, que se le quitó lo que era de él, que se le rompió de su cuerpo lo que era algo. Y hay veces que está rota el alma. Y a mí me sucedía eso, por eso andaba cargando costales, por eso me drogaba, por eso fumaba, por eso tomaba, porque exactamente la vida me fue llevando en un lugar en donde no me di cuenta, que soy hijo de un rey y se me fue rompiendo todo y se me rompió hasta el alma. Y hice esos retrocesos a mí me han ayudado mucho a hacerlos para poder sanar cosas que tenemos que sanar y nos siguen sucediendo cosas en esta vida como pruebas, porque ahora lo veo como una bendición, la prueba y la prueba cada vez se hace más grande, la prueba cada vez se hace más grande, pero aquí el objetivo es tú ser más grande que la prueba. ¿Y sabes cómo te das cuenta cuando tú eres ya más grande? Viene una prueba más grande. Y yo luego de repente le digo a Dios, ¿y ahora cuál es la prueba que viene? Yo luego de repente le digo así, porque yo ya lo sé, porque yo quiero algo grande en mi vida y yo quiero algo grande para mi equipo, porque yo lo anhelo, yo lo pienso. Yo de repente le decía a mi gente en algún momento y muchas de ellas ya se rajó en el negocio, le decía yo, perdónenme, porque la vida nos está preparando y muy probablemente es por lo que yo le pido a la vida, porque yo lo que le pido a la vida, le pido a Dios, le pido al universo, es algo mucho grande, muy grande. Algo que le pido es algo mucho, muy grande. Por eso cada vez viene un obstáculo más fuerte, cada vez viene un obstáculo más grande, pero solamente me voy dando cuenta de que nosotros estamos creciendo y ese obstáculo se necesita para lograr algo muy grande en el mundo. Y a mí me súper emociona el poder hacer esos retrocesos. Yo te invito a que hagas esos retrocesos en algún momento, que estés solo en algún lugar, haz esos retrocesos. Si hay algo que de repente nos está dando miedo, se le llama dolor. Hay algo que nos está dando miedo, exactamente nos está dando miedo. Haz ese retroceso, cierra los ojos, pon una música que te guste, que te relaje y empieza a hacer ese retroceso. Vea ya en ese momento. Vea ese momento en donde lastimaron a ese niño, a donde lastimaron a esa niña, en donde le hicieron ese mal. Ese mal era para que tú crecieras. Ese mal no es mal. Es solamente un obstáculo que hace que nosotros seamos más grandes. Si tenemos una buena mentalidad, si tenemos una mala mentalidad y una mala actitud, lo vamos a ver como algo que nos está destrozando, como algo que nos está aplastando. Pero no, nosotros tenemos que ser más grandes que eso. Y ahí viene la autoconfianza. Y cuando empezamos a sanar todo ese tipo de cosas, empieza a crecer la autoconfianza. Y cada vez me emociono yo más cuando llega un obstáculo más grande y de repente se cae la línea. ¿Y qué crees? Me emociono más. ¿Por qué? Porque digo, viene una prueba más grande, viene un premio más grande. Y me súper emociono, me súper emociono. Hace años me deprimía yo mucho cuando había un obstáculo y tuve que hacer un retroceso de por qué me deprimía yo mucho. 2, 3, 4 meses me deprimía yo mucho, me dolía mucho y eran por muchas cosas que me pasaron de niño. Por eso mi autoconfianza no estaba funcionando y en este libro maravilloso de Napoleón Hill encontré muchos miedos. Encontré muchos miedos. Y me di cuenta de que tengo miedo en muchas cosas y me di cuenta de empezar a meter en mi mente cosas
diferentes totalmente y ver esa circunstancia totalmente diferente a mi favor. A mi favor, estoy haciendo ejercicio por estar mejor. No estoy haciendo ejercicio para que no me enferme. Estoy haciendo ejercicio para verme mejor, para tener más músculo, para tener esa autoconfianza. Lo estoy haciendo por eso. Y empieza a crecer la autoconfianza y te empiezas a sentir contigo bien. Y es maravilloso cuando tú elevas esa autoconfianza quitándote exactamente todos los miedos. Así es que yo te invito en esta noche a que tú seas parte de todos esos retrocesos y empieces a sanar a ese niño. Empieces a sanar a esa niña, tienes tarea que hacer porque tenemos que sanarlo, porque una vez que sanemos todo eso, probablemente vengan más pruebas y las tenemos que superar. Todos como equipo, equipo 300 es un equipo el cual tiene que superar exactamente todo lo que se venga. Como equipo, por eso estamos aquí conectados los viernes conectados en algún mensaje. Tú también puedes tener un mensaje para todos nosotros, estoy completamente seguro, por eso estás en el equipo. Estas sesiones están abiertas de los viernes, solamente yo quiero que ustedes sean parte de todo eso, que levanten la mano y digan, yo quiero transmitir algo al equipo, aprendí esto en el libro y me transformó y quiero transmitírselos conforme a mi transformación. Y empecemos a transformar la vida de los demás porque empezamos con la de nosotros. Ese es el objetivo del equipo 300, que tú puedas transformar exactamente a las personas. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. El transformar a las personas a que tengan una mejor autoconfianza. Una mejor autoconfianza. Así es que el tema de hoy exactamente fue el poder tener una mejor autoconfianza, quitándote todos los miedos de los que ya hablamos, el miedo a la pobreza, el miedo a no tener salud, el miedo a alguien a perder ese amor. Y bueno, todo eso que ya hemos platicado, todo esto va a estar grabado, lo puedes ver posteriormente en el canal, ahí tenemos el canal, conéctense al canal, ahí hay muchas pláticas, ahí hay mucho que puedes sumar para ti. Y bueno, pues podemos estar aquí todos conectados los días viernes, 9 de la noche para Perú, 8 de la noche para México. Así es que bueno, pues equipo, hoy ya terminamos, les mando un fuerte abrazo a todos